Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. 5 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central le doy la más cordial bienvenida a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en C7 Radio, 96.3 de FM, 630 de AM. Gracias, usted lo hace a través de Canal 7 o si lo hace en las redes, en internet, en www.c7jalisco.com. Bienvenidos. Esta semana hemos hablado acerca del transporte público digno. La verdad es que hemos tenido muy buena participación de nuestra audiencia con respecto de lo que es el transporte público, sus experiencias, características de cómo debería ser un transporte público digno. Y bueno, pues también hemos tenido llamadas de choferes también que nos han hecho saber sus puntos de vista, que es muy importante también sus vivencias, ¿no? A veces o mucho tiempo pues han sido catalogados y atacados, incluso hasta con un sobrenombre. En algún tiempo se les puso a los choferes vacunos. Gracias, Raúl. Y bueno, pues esperamos sus puntos de vista, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-EstCentral. Recuerden, nuestro tema es transporte público digno. Y como la entrada lo dice, la opinión de los expertos está en Estación Central. Y los viernes nuestros expertos son periodistas, así que saludamos con mucho gusto. Este viernes están con nosotros Vanessa Robles, periodista independiente, y ya está aquí. No somos expertos, pero somos periodistas. Pero somos preguntones. Bueno, expertos en preguntas. En preguntas. Víctor Manuel Chávez Ogazón, del Occidental y Señal Informativa. Buenas tardes, Gracias, Víctor. buenas tardes. Al contrario, un gusto estar aquí. Gracias. Y me adhiero a lo que dice mi compañero. Me adhiero. Me adhiero. Muy bien, bueno. Saludamos también a Raúl Torres de La Crónica. Raúl, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Begoña? Bien, pues extrañándote después de 2 semanas. No es cierto, el reclamo, ¿no? No, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Al contrario, gracias a ti. Y saludamos de una vez también a Azul de la Cueva, que estará con nosotros de forma virtual, intermitente, a través de su espíritu. Ajá, vamos a convocar aquí en la luna. No es cierto. No. Azul, ¿nos escuchas? Buenas tardes. ¿Zul? ¿Zulanito? Zul, ¿no? Zul, estás ahí. Bueno, Zul, pues acá. ahorita lo convocamos. Creo que nuestras energías todavía no están. Sí, con un toque y no con 2 toques. Todavía no nos llenamos de energía tanto, ¿no? A ver, por favor. Zul, ¿estás por ahí, Zul? Aquí estoy, ¿me escuchan? Zul, buenas tardes. Manifiéstate. Zul de la Cueva, columnista del Informador. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros a través de ¿cómo se llama? Del teléfono. Gracias. Esa cosa. Bueno, pues esta tarde es transporte público digno. Quiero decir que Zul también hará una transmisión desde el festival desde el festival, ¿verdad, Zul? Así es, aquí estamos en la grabación del film. Bueno, en lo que es estamos a salvo de cualquier ataque de transporte en el auditorio Telmex. Resguardado allá. ¿Y cómo llegaste? Es un misterio cómo llegó, pero ahorita nos platica. Bueno, Zul, ¿te puedes pegar un poquito más a tu bocina? Porque te escuchamos un poco raro. Lejano. Ok, ya te escuchamos bien. Bueno, Pero pero no tampoco grites. Muy bien, pues transporte público digno. Esta semana hemos hablado también de la ley de movilidad y esta relación entre la ley de movilidad y el transporte público, ¿no? La aplicación, desde su punto de vista, la aplicación estricta de la actual ley de movilidad nos asegura un transporte público digno. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Sí? ¿No? ¿Qué le falta? Vanessa Robles. Yo creo que el problema no es la ley, otra vez. El problema es que hay una inercia histórica, casi desde los años 20, desde que empezó a haber camiones para el pasaje en esta ciudad, que justamente es a la ley de los calzones de los que operan y siempre han chantajeado a las autoridades con el transporte público. Hay documentos históricos que pueden atestiguar que desde que había un tranvía de mulitas, los concesionarios han hecho más o menos lo que quieren, o siempre lo que quieren, en cuanto al transporte, que es un servicio que por ser público debería, más allá de la ley o menos allá, estar
prestado, no por particulares, sino por un Estado. Ok. ¿Qué tal? No, por favor. Ya estaba así yo muy Sí, inquieto ¿me porque... quieres pelear ya? No, nada de eso. No, lo que pasa es, estoy de acuerdo. Creo que es cuestión de voluntades y voluntades políticas, que son a veces las más difíciles de moverse. Pero creo que definitivamente el marco legal sí hacía falta, porque teníamos una ley que no era lo que se quisiera, es muy superficial, incluso a modo de los transportistas, y que solo abonó a esa impunidad que vivimos por décadas. Ya está la ley, ahora lo que falta es la voluntad. Creo que la ley da las herramientas, junto con este reglamento que hace unos días exactamente se emitió, es la herramienta jurídica. Creo que ya después de esto no hay pretextos para promover la impunidad y para que algunos hechos se queden ahí. Ahí es donde viene la parte importante, falta la voluntad. Ok. Raúl Torres, tu punto de vista, ley, no ley. Yo creo que la ley perfecciona muchas cosas, pero no es necesario. O sea, a ver, están haciendo una ley que vendría a resolver a lo mejor algunas lagunas, pero el problema de fondo es un poco lo que dice Víctor. Si no se siguen aplicando esas leyes, pues, seguirán ocurriendo estas cosas. Y además otra cosa, no se están discutiendo, creo yo, cosas que van más allá. Por ejemplo, el otro día hablando con Mario Silva del colectivo ecologista decía, es que a nosotros creo que nos preocuparía más que se implementara ya el prepago que todo esto que están haciendo, porque si dejas de hacer que los camioneros estén cobrando cuando manejan, también reduces mucho el riesgo, ¿no? Claro. O sea, hay cosas que aparentemente mejorarán, al menos en el papel, pero habrá que ver si realmente están dispuestos a cumplir la ley. Por ejemplo, todavía no sabemos de quién son las concesiones de camiones. Seguimos sin saberlo. O saberlo cuesta 7 millones de pesos. Sí, ahora, que lex es lex, ¿no? Y la ley es la ley, a eso se refiere la premisa romana y bueno, debe de aplicarse, ahí no debe de haber... Estrictamente, no se las Estamos priva en nadie. México, no en Roma. Vamos a ver qué dice Zul de la Cueva. Zul, en un minuto, por favor, tu opinión. Para cortarte. Ahí estás. Bueno, la premisa romana es dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. En ese sentido, Víctor, tú hablabas de ya está la ley, faltan las voluntades. Yo digo que la ley no es una cuestión de voluntades y que la ley es bastante imperfecta. Yo creo que la ley, una vez más, está hecha sobre las rodillas y es un parche. Es decir, falta el prepago, falta ver qué diantres con la comisión de tarifas, falta ver si este organismo ciudadano sacado de la manga va a servir para algo, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que la ley no termina de resolver las cosas, y ciertamente coincido con Víctor en que habrá que ver qué tanta voluntad hay para implementarla y qué tanta para hacerse el loco, como se han hecho todo el tiempo por intereses privados, ¿no? Ok. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso podemos abundar un poquito más. Zul, ya no. Ya no. Espéranos poquito, Zul. Vamos al corte, ya te la sabes. 3030-5307 y 01800-087-8807. Platíquenos su punto de vista y su experiencia con el transporte público en Jalisco. Entonces lo esperamos. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Esta tarde están con nosotros periodistas y les recuerdo que nos visitan Vanessa Robles, periodista independiente. También está con nosotros Víctor Manuel Chávez Ogazón, del Occidental y Señal Informativa. Raúl Torres, por parte de La Crónica. Y Jorge Azul de la Cueva, por parte... Solo su voz. Solo su voz y su espíritu. Casi nada. Columnista de... Casi nada, casi nada. Nuestro tema es el transporte público digno. Y antes de continuar con el tema... Tenías, Víctor, una precisión que te tuve que cortar para ir a corte, Sí, pero por favor. nada más, lo que pasa es que la ley de movilidad que todos conocemos, efectivamente... O que medio conocemos, Medio conocemos, ¿no? sí, apenas estamos En empapándonos. octubre. Pero el reglamento creo que es muy importante, el que apenas surgió el sábado pasado, porque viene a cubrir algunos de esos huecos Lagunitas. que dejó efectivamente la ley
es más preciso y obliga a algunas cosas. Es obvio, se acaba de emitir y ahora quienes están en el transporte público están obligados a cumplirla. Ahí viene la cuestión del prepago y vienen otros aspectos. Aquí la parte importante son los plazos, los tiempos. ¿Cuánto tardará para que todos cumplan y se sometan a esta ley y a este reglamento? Hasta donde yo entiendo, Víctor, va a ser el día del juicio, pero ya en la tarde. Yo no le entendí. ¿De cuál juicio? El juicio final. El día del juicio, pero ya en la tarde. Bueno, ayer el maestro Daniel decía que esto del transporte público pues no es para gente desesperada, ¿no? Porque han sido tantos años de rezago que se tienen que tener planes a corto, a mediano y a largo plazo también, ¿no? No se trata de apagar fuego, no se trata de quedarse solamente con esto, pero sí planes a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, pero ¿cómo le decimos eso a los más de 1,000 muertos y a las familias? A los muertos solo como el Zul que hablan. O sea, Déjenme decirme muerto. es decir, el tiempo pasa. El problema es que vemos incluso que en los últimos días, cuando se empezaron a aplicar las medidas más contundentes, los accidentes continúan, hechos lamentables, y porque incluso no va solo la imprudencia, sino en algunos casos va inmerso hasta otro tipo de actitudes. ¿Cómo te explicas que después de la problemática que se está viviendo, se hace un operativo y encuentran a unos choferes consumiendo marihuana? Creo que eso ya va más allá de esta situación. Creo que la autoridad hay cosas que se deben de aplicar ya, y una de ellas es precisamente eso, el hecho de que nadie que se suba a un camión vaya bajo el influjo del alcohol y las drogas, lo cual evidentemente... Que lo maneje. Que lo Nadie que lo conduzca, maneja. sí, Sí. que lo O sea, pues como pasajero, no. pues es libre. No, bueno, me 5 refería a gramos, que, ¿no? a que se ponga pasó? frente al volante. A eso me refería, por supuesto. Ok. Que se ponga frente al volante. Pero yo Vanessa. lo que creo es que mientras sigamos, es decir, sí hay choferes, por supuesto, imprudentes, como hay abogados corruptos, como hay periodistas chayoteros, como hay, o sea, en todas las profesiones, Todo. uno puede elegir una postura ética. Pero sí creo que mientras sigamos viendo a los choferes como los grandes malos de la película, nos estamos focalizando el problema partecita. en una partecita y nos estamos perdiendo de ver lo que hay atrás del problema, que es, en principio, una ciudad que no es para todos. Una ciudad que es injusta, que es inequitativa, que tiene grandes problemas de falta de infraestructura dependiendo donde viva la gente, y junto a eso un sistema de transporte que no funciona, pero no funciona ni en los vehículos particulares, ni en los taxistas, mucho menos en los camioneros, ¿no? Claro. Ajá. Esto que tocas, Vanessa, de que se ha focalizado en el chofer, y bueno, pues tenemos una cadenita, ¿no? En cuanto al ataque, ¿no? Que es el chofer siempre el culpable. Tenemos una cadenita, los involucrados, ¿no? La autoridad, los concesionarios, los choferes y los usuarios, ¿no? O quienes nos movemos por la ciudad. Yo creo que los Y los usuarios... peatones. Los ¿quién peatones, quienes sabe? nos movemos en la ciudad. Quienes nos movemos en la Finalmente, ciudad, ¿no? sí, Aunque, claro. aunque uses o no uses el transporte público, vayas en bicicleta, seas un peatón, vayas en tu carro, convives en la ciudad y eres vecino Claro. de un camión, Claro. ¿no? Con este El problema es que no panorama- convives, agandallas, Bueno, agandallas. porque hay una ciudad que está Es muy de mal planeada. sobrevivir. Claro. Ajá, vas sobreviviendo. En esta historia y con estos personajes del transporte público, ahora sí que siendo sarcásticos, ¿cuál es su villano favorito? Raulito, Zul, te toca. Raúl, Víctor, Yo creo Vanessa. que o no favorito, o el villano. definitivamente Bueno, sí, favorito. a ver. favorito como que, bueno, para cuestionarlo, pero yo pienso que es el sistema en sí. Sí, yo O sea, sí, claro. y esto nos involucra a Pero, todos. perdón, el sistema lo hacen las personas. No, sí, por eso. Y yo, ahí, o sea, Pero, o sea, habría que ver cuál es el origen de ese por eso, sistema. pero yo creo que lo que vas, no tiene la misma culpa un chofer que, ok, hace todas las cosas malas que hace y que quiere seguir trabajando 16 horas porque gana más, pero porque ahora le ofrecen un pago fijo, pero no le han dicho quién va a pagar la infracción o la mordida que tiene Claro. que darle al agente de tránsito, quién va a pagar la limpieza del autobús, todas esas cosas. Y no tiene la misma culpa él que el dueño de los camiones, que supone que solo puede tener 3 y por debajo el agua tiene más. Y no tiene la misma responsabilidad un chofer o un usuario que además del dueño, la autoridad que ha permitido que suceda todo eso. Por eso yo pienso que es el sistema. Lo que pasa es que los niveles de responsabilidad
en unos va más alto que en otros, o sea, a final de cuentas todo el mundo abona, porque si ustedes se fijan, se habla, por ejemplo, decía Vanessa, desde 1920 por allá se utilizaban los camiones y todo ese tiempo se permitió y yendo hacia atrás nos encontramos con el famoso fiebre amarilla, los de servicios y transportes que eran amarillos y ya causaban muchos accidentes. Se volcaban cada rato por la carretera Saltillo, hacia Mesa Colorada, había de a 20 muertos en un solo accidente, o sea, me tocó incluso cubrirlos. Y luego viene una recomposición de las unidades. Lo vivió Flavio con el Pulpo de la Alianza. O sea, así lo hemos permitido a través de la historia una y otra vez. Hay intentos de rescatarlo, pero vuelve a caer porque por falta de voluntad, falta de leyes a fondo. Los transportistas, el gran poder que se encuentra detrás de ellos, que no solo involucra al dueño de muchos camiones, involucra a políticos que se metieron a transportistas, incluso choferes que hoy son transportistas que empezaron, cuando vino lo de las famosas combis, cuando el pago de la alianza, luego se convirtió en ellos en transportistas, y así tú vas encontrando con que es un monstruo de 1000 cabezas, que sí, creo que a final de cuentas el usuario o el destinatario final del servicio es el quien menos culpa tiene. Su culpa se remite a que el Instituto de Ciencias Forenses decide, este asunto no fue responsabilidad de él, fue una omisión del pasajero. Pero a final de cuentas el sistema es lo que está generando eso. Vamos a ver qué opina Zul. Zul, ¿tu villano favorito? Bueno, mi villano favorito es en definitiva Mauricio Gudiño. Okay. ¿Por qué Zul? Bueno, a mí me parece, En esta historia por del ejemplo, transporte público, que un secretario de Estado que gana, creo que alrededor de 137,000 pesos quincenales, tendrá más problemas que resolver y más asuntos de vital importancia que pegar calcas que digan el transporte 6 pesos, que es una cosa que puede hacer cualquiera. Es decir, en medio de una crisis social, se confunde con el hecho de que se trata de una crisis política y sale a resolver un asunto mediático, lo que a mí me parece patético, por lo cual es mi villano favorito. ¿Qué tal? No, casi rima. Okay. ¿Algún otro punto de vista? Yo lo que creo, a ver, Raúl o sea, Torres. está bien Mauricio Gudiño y podemos decir que se vaya Mauricio Gudiño, pero, ok, muchos estarían contentos y diríamos, ok, pero no es la única solución. Lo que dice Víctor, el sistema. No, perdón, yo dije que era mi villano No, sí, favorito, no que resolvía nada que se fuera. Estoy solo hablando sobre esto de los villanos favoritos, o sea, el sistema, decir el sistema es como algo muy, muy general. O sea, el sistema somos todos y entonces todos tenemos la culpa y es aquel discurso que se echó Emilio González cuando la muerte del niño Miguel Ángel. Todos tenemos la culpa en él, yo no. O sea, y en este asunto, o sea, el peatón que se cruza mal, bueno, ok, el hombre que murió después de lo de la prepa 10, la siguiente víctima fue un ciclista que venía en sentido contrario. Y a ver, ¿por qué venía en sentido contrario? Es como si el sistema es algo muy fácil. Muy etéreo. O sea, Muy etéreo. Muy etéreo, o sea, la culpa, si lo vamos a decir así, bueno, la culpa es de nosotros. Y la culpa, pero hay quienes tienen más culpa. Y por eso, o sea, yo creo que dijiste algo que es básico. Políticos metidos a transportistas que mueven por atrás tuercas y las siguen moviendo ahorita para que la ley y el reglamento que sale, o sea, no sean o no nos vayan a destapar tanto. Y bueno, yo creo que finalmente el transporte público es un gran negocio, porque si no, no habría estos políticos, Claro. estas personas que quieren tener 5 minibuses, ¿no? Y bueno, creo que los ciudadanos también podríamos quejarnos de maneras muy efectivas y no lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Es decir, renegar en tu casa porque ¿De los qué camiones sirve? va tal y todo y los choferes y el sistema no sirve de tanto. Sí habría que tomar como ciudadanos medidas más Responsabilidad. contundentes. Víctor. Yo insistiría en la parte de que, o sea, es que primero yo pienso que hay que entender qué es el sistema y no confundirlo con el servicio. Primero, desde ahí está el error. Es un servicio público que debería de otorgar el gobierno, que se lo estamos prestando a particulares, que ellos establecen un sistema de transporte. Nuestro sistema de transporte es en su mayoría Está diseñado privado. por ellos. Y está está diseñado por ellos, porque ellos son los que marcaron durante décadas Cómo y iba a siguen ser. marcando Claro. cómo debe de ser, porque ellos fueron los que instauraron las carreras, los pagos a los choferes por tarifa. Entonces,
Desde ahí empezamos el problema. ¿Por qué? Porque confundimos esa parte. Es un servicio público que nosotros se lo entregamos a ellos. Ellos establecen el sistema y un sistema que evidentemente no es el idóneo. Y les que ha conviene a fallado, ellos bastante, exactamente, que parece, les conviene. ¿no? Y que entren en esos dobles discursos de que no nos alcanza para mantener las unidades, pero luego dejan porque sigue siendo negocio. Si no, ¿por qué no se lo devuelven al Estado? Así de fácil. Claro. Ahora, también el gobierno tendría la obligación, el gobierno del Estado en particular, de mostrarnos quiénes son los concesionarios, porque hay dinero público. Claro. Y De la todos. ley de transparencia Y sin querer obliga, cobrarte 7 millones de pesos. exacto, obliga a que esa información, no nos hagamos tontos, obliga a que esa información esté en los portales ya, ayer. Ok. Y esto o sea, no he oído a un político, no he oído al gobernador ni nadie que se esté manifestando para que no nos cobren 7 millones. Sigue tener esa la información. corriente, ¿no? Sigue Que la también bajen inercia. la tarifa. Vamos a nuestro segundo corte y de regreso tenemos llamadas y también seguir platicando pues acerca de un transporte público digno. ¿Qué se necesita? Ya se propuso que se estatice. Hay otras opciones, vamos a ver. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Transporte público digno. Esperamos sus puntos de vista. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. En Estación Central llegamos al último bloque y tenemos mucha participación. Obviamente, bueno, pues el tema del transporte público a todos nos atañe, todos estamos preocupados, todos convivimos con el transporte público y todos tenemos una opinión, ¿no? De esto, ahora sí que todos tenemos una opinión. Alfredo Cruz, de Prados Tepeyac, hay que disminuir los niveles de ruido y eso solo se consigue adquiriendo unidades que tengan el motor en la parte posterior. Y al inventario del INEGI, ir al inventario del INEGI y checar las rutas y los desperfectos, así como problemas de las rutas. Gracias, Alfredo. José Gudiño, de Santa Margarita. Las rutas que tenemos en el módulo 3 de Alianza son muy pobres de volumen de pasaje y no nos alcanza el dinero para arreglarlas o renovarlas. Un saludo a todos en el panel. Muchas gracias, José. Gracias. Guadalupe Ramírez, de la colonia López de Legazpi. Para mi concepto sería que metieran unidades nuevas y que sean del gobierno o particulares, pero que fueran choferes dignos y amables. Así sí pagaríamos los 7 pesos. Rosa María Jiménez, de Zapopan. Creo que tanto los choferes, pero más culpa a los usuarios, porque no tenemos el valor de denunciar a los choferes que van hablando por teléfono, jugando carreritas o que llevan gente que los distrae. Por eso pasan tantos accidentes. Raúl Muñoz, de la colonia del Salto. En el gobierno de Alberto Cárdenas, nos dice, se propuso realizar estudios para la construcción de una línea del tren ligero que pasara por el corredor industrial del Salto. En ese entonces los transportistas se inconformaron tanto que obligaron que ese proyecto se desechara. Hoy se pretende ampliar con una línea de macrobús hasta el aeropuerto y escuchamos al presidente de Tlajomulco aplaudir dicha propuesta. Y continúa Raúl diciendo, en el Salto estamos en contra de que se preste el servicio con macrobús, ya que la carretera de Chapala está rebasada en su capacidad. Y si se instalara el macrobús le quitaría un carril, lo cual colapsaría todo el tráfico de la ciudad. El responsable de esto es el gobierno pasado, el gobierno de ahora y el que vendrá. Comenta Raúl Muñoz. Gracias, Raúl. Hipólito Salvador, soy conductor y hay mucha polémica en este tema. Quiero comentar un trabajo que disfruto mucho. Yo creo que la responsabilidad para que sea un transporte efectivo, como lo quiera la sociedad, pues se requiere la participación de 3 partes. Y dice Hipólito, autoridad, el usuario y nosotros como choferes haciendo su trabajo cada quien. Y finalmente Mauricio Cebes, de Jardines Alcalde, un saludo a Vanessa y a una servidora, por su objetividad, Vanessa, y un comentario en contra del noticiero de otra cadena. Un comentario en contra. Del noticiero de otra cadena comentaron que un concesionario de rutas aquí en Jalisco es Luis Carlos Nájera y también Alfredo Barba. Luis Carlos Nájera y Mauricio Gudiño. ¿Ustedes qué dicen de esto? Gracias, Mauricio. Gracias por comunicarse. Yo no lo dudaría. Yo digo, Víctor. lo que pasa es que fueron testimonios de choferes, o sea, no es que lo haya dicho el noticiero, sino choferes son los que señalan y los que dicen, es que para ellos dicen, nuestro patrón es fulano de tal, o sea, prestan nombres. Y unos dicen son mitos urbanos, otros dicen hay verdades a medias, otros dicen no, esto no se sabrá hasta que no tengamos la lista de concesionarios. Y hay quienes dicen que, bueno, muchas de esas versiones son ciertas y a través de los años se sumergieron en este negocio los políticos. Vieron que había un gran nicho económico y dijeron, bueno, pues yo voy a terminar de ser político, me compro 3, 4 camioncitos, le pido al amigo unas concesiones y ya. ¿No? Y de eso, pero el problema es eso, que esa maraña, esa falta de transparencia durante años, pues nos deja esa posibilidad, el hecho de que no haya quien haya dudado en invertirle ahí, porque como lo decíamos, sigue siendo negocio, es negocio y seguirá siendo negocio, y más aún cuando ellos imponen las condiciones, dicen cómo se desarrolla y se olvidan de que es servicio público. Por supuesto. Y ahí sí yo tengo un comentario. Los 7 pesos, dice alguna espectadora del programa, me parece que no. 7 pesos es un montón de dinero si lo vemos en contra de contra un salario mínimo. 7 pesos es una gran parte de un salario mínimo. Mucho, mucho, mucho. Y hay 2/3 partes de nuestros paisanos, de la gente de aquí de Jalisco que gana 2 salarios mínimos, 2/3 partes de la población o menos. Entonces, yo creo que debe ser un servicio público que tiene la obligación el Estado de prestar, o si concesiona, que ya vimos que no es lo más ideal, en excelentes condiciones, de muy buena calidad y a un precio en el cual todos los habitantes de una comunidad nos podamos mover. Okay. Con estos Dentro de ese marco,
Creo que otro asunto tiene que ver con el trazado de las rutas. Es decir, hay personas que tienen que tomar 2 o 3 rutas para llegar, por ejemplo, al Auditorio Telmex. Creo que eso tiene que ver, si yo tomo el 30, el 380, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con un diseño mal hecho que le genera más dinero al concesionario. Si va a haber todo este desorden, tendría que haber transbordo gratuito, como en cualquier país, ¿no? Es decir, si yo me bajo de un camión a otro, es un viaje el que pago, del punto A al punto B, si tengo que pasar por 8 camiones, sigue siendo un viaje. Entonces, eso tendría que ser una de las cosas que hay que regular. Hay que regular, por supuesto, el prepago, hay que regular que la comisión de tarifa dictamine con claridad y no un 22 de diciembre en la noche. Hay que poner orden, pues, a una serie de cosas que hemos venido diciendo aquí en el programa que están hechas un fiasco por intereses particulares. Claro, y condiciones dignas a quienes realizan ese trabajo tan importante. Claro, es importante decir que los choferes no son el diablo en este cuento, ¿no? Ok. Esta llamada es anónima y nos dice: soy esposa de un chofer y mis hijos trabajan en lo mismo. Muchas veces le echan la culpa a los choferes, pero no se les llama así, son operadores. Llevan mucha responsabilidad, indudablemente. No todos los operadores son iguales, pero deberían ver a los jefes. Son los que no respetan a sus trabajadores. Vayan a la 380 para que vean si tienen baños o algún horario de comida. Y continúa: el sindicato no sirve para nada, nunca los ayuda y solo le quitan dinero al trabajador. Solo se hacen ricos ellos sin ayudarlos. Los sindicatos en México son muy buenos, me parece muy extraño que haya un sindicato charro. ¿Cómo? ¿Dónde? Ignacio de la Mora, de la colonia González Gallo. Hay una línea que se llama Turquesa y cobraban 9 pesos. Aprovechando ahorita que bajó el costo a 6 pesos, ellos aprovecharon y lo subieron a 10 pesos. No sabemos cómo lo autorizaron o quién lo autorizó. Gracias, Ignacio. Siempre tuvo, según yo entiendo, autorizado tener a 10 pesos de transporte de lujo. Hubo algunos que no lo subieron por decisión propia de la compañía, pero ellos siempre han tenido la autorización de 10 pesos hasta donde yo entiendo. Okay. Eduardo Morcín, al respecto de tener una mejor movilidad en la ciudad, se necesita respetar la legalidad y eso incluye planes parciales, el código urbano y tantas leyes que sirvan para tener una mejor calidad. Digo, ya para terminar, ya a modo de conclusión, cada quien, ¿qué se necesita para tener un transporte público digno que no esté en la ley de movilidad? Vanessa. Empezar por reclamar como ciudadanos y vigilar que se acabe la corrupción en la movilidad de la ciudad y en el transporte público. Yo creo que cada quien tiene poner a la cárcel a quien debe ir a la cárcel. O sea, no es posible que haya tantas muertes y no haya un responsable total de lo que está pasando en este caos que es el transporte público. Okay. Víctor. Creo que el gobierno tiene que poner orden primero en lo que está. En lo que está en la ley, para poder pensar en otro tipo de transporte, porque ¿cómo podemos subirnos a una bicicleta cuando actualmente andar por las calles en una bicicleta es un riesgo total? Claro. El otro día un regidor del PAN decía que los gobiernos panistas hicieron muchas obras, pero que privilegiaron al vehículo. A final de cuentas, tú analizas y eran puros pasos a desnivel, puentes. Etcétera. Pero se olvidaron de otro tipo de obras que son las que realmente necesita la ciudad para darle la vuelta. Si ese es el objetivo, si ese es lo que nos puede dar una nueva luz en cuanto al transporte, bueno, pues que este gobierno primero meta orden y que privilegie otro tipo de obras para ese tipo de transporte. Como desincentivar el uso del auto particular. Exactamente. Okay. Raúl Torres. No lo sé, yo creo que pensar en un transporte que nos permita sentir que la ciudad completa es nuestra, que podemos habitarla donde estemos y que no fragmente como fragmenta y que nos tiene pensando en mi rincón de la ciudad donde me muevo y no en el resto. Claro. O sea, eso es, yo creo que una de las ventajas de este transporte para, ahora sí lo que decía un poco Víctor, para todo ese sistema. Es muy conveniente este transporte porque fragmenta a la ciudadanía, fragmenta a los que viven en sus fraccionamientos, fragmenta a los que usan auto, todo eso, y no. Claro. No y yo creo que nos podemos organizar como ciudadanos para exigir, porque es nuestro dinero. Yo siempre insisto, estamos hablando de nuestro dinero. Claro. Zul de la Cueva, ¿qué se necesita para tener un transporte público digno y que no esté contemplado en la ley? ¿Se vale todo? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos son más políticos desempleados. Lo segundo que necesitamos es más responsabilidades fincadas claras, es decir, como dijo, más gente en la cárcel.
Y lo tercero que necesitamos es entenderlo como un modelo de servicio, como una obligación del Estado y no como un negocio de particulares. Yo creo que esa sería como la gran cosa, ¿no? Entender como la movilidad como una necesidad y no como una forma de sacarle dinero a las personas. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que lo que se ha platicado en esta mesa podamos empezar a ver resultados o alguna luz o que se empiece a notar en las calles con nuestro transporte público? Como película de Wim Wenders. Película de Wim Wenders. Tan lejos, tan cerca. Sí, creo que hay algunos pasos que se dan, lamentablemente, mucho tiempo después, y nos hemos convertido en una sociedad de reacción, o sea, reaccionamos hasta que sucede algo. Lamentable que tuvieran que un camión embestir a un grupo de estudiantes para que esto se empezara a mover, que llegábamos a 16 víctimas para que empezáramos a pensar, pero esto es cíclico. Si te vas hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hubo un año que murió más de 100 personas bajo las llantas del transporte público y nada pasó. El riesgo, yo pienso, que es que no pase nada. Ok, muy bien. Que nos volvamos a tener, ¿no? Y a dormir y a decir, ay, otra Es vez. normal, Sí. como si fuera normal. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido a Estación Central. Gracias, Vanessa Robles. De Gracias nada. por estar aquí. Víctor Manuel Chávez Ogazón, gracias. Buenas tardes, por venir. gracias. Gracias, Raúl Torres. Gracias, doña. Gracias, Zul. Te mandamos saludos. Bueno, ya daré la cara la próxima semana. Te estaremos esperando con mucho gusto. La próxima semana vamos a hablar acerca de la pensión universal y también del seguro de desempleo. Uy. Eso que ningún mexicano conoce. Lo que ningún mexicano conoce. Bueno, pues la próxima semana lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista para estar bien informados, ¿no? Muy bien, pues la próxima semana la pensión universal y seguro del desempleo aquí en Estación Central. Lo esperamos, recuerde, 5 de la tarde y que tenga muy buen fin de semana. Y oiga, pues vaya al cine, ¿no? Aproveche que hoy se inaugura el Festival Internacional de Cine. Y si quiere ver Azul, bueno, pues también Ahí está. ahí estará también. Gracias, que la pasen muy bien, muy buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.